espacio, por estar aquí, por permitirnos contarle a la opinión pública y aclarar a todos nuestros usuarios, a todos los habitantes del departamento de Casanare y a los que nos siguen a través de las diferentes redes sociales y medios de comunicación del departamento sobre un comunicado que se publicó y que viene generando cierto malestar y que en primer lugar pues quiero manifestar que para nosotros esta es una situación bastante crítica, bastante incómoda, sobre todo por el daño reputacional, por la afectación a la imagen de la empresa, a la imagen y la integridad de las personas que trabajamos desde NERCA, desde el nivel directivo, y que con ética profesional venimos haciendo las cosas de manera responsable, bajo un marco regulatorio, cumpliendo con las leyes. Yo en lo personal soy fanática de las instituciones, soy respetuosa de la ley y creo en la justicia divina y en la justicia del hombre. Sé que hay herramientas jurídicas y sé que los jueces del país saben cómo investigar un proceso y cuándo hay que investigar un proceso, pero sí hago la invitación a aquellas personas que quieren hacer daño, que antes de sacar ciertos comunicados, antes de querer dañar una empresa o querer dañar una persona, como en este caso de pronto a la gerente de la empresa Energía de Casanare, se tomen la molestia de indagar, de investigar y de ver qué es lo que realmente está pasando, cuál es la situación real de la empresa, y para poder tener esos argumentos legales y jurídicos que permiten a cualquier entidad y que están en su derecho todas las entidades, porque además es su función y su responsabilidad ejercer el control, la vigilancia y la supervisión. Enerca es una empresa de puertas abiertas. Desde que yo llegué en mayo del 2024 he manifestado que estamos atentos a atender los requerimientos, a que trabajemos de puertas abiertas, trabajemos en equipo. Las instituciones son bienvenidas. Para mí es importante incluso que se haga supervisión, vigilancia y control, porque cuando las entidades hacen de manera juiciosa su trabajo, no pasan situaciones acumuladas o en el ejercicio de los años no se presentan estas situaciones. Entonces, pues escucho cuáles son esas inquietudes, esos requerimientos o aclaraciones que se deben dar hoy a la opinión pública. En torno al tema, y ya que se habla tanto de respeto a la institución, la información que replicamos algunos medios cita como fuente a la Procuraduría General de la Nación, que anuncia al parecer la apertura de el inicio de una indagación preliminar a propósito de la argumentación que se dice llegó al despacho del procurador a propósito de las situaciones que aparentemente se vienen dando en la empresa. ¿Existe alguna notificación hasta este momento de indagación preliminar o de actuación alguna de la Procuraduría o de algún ente regulatorio del quehacer de Enerca como empresa prestadora de servicios públicos a propósito de su función? ¿Cuál es la de ofrecer un servicio confiable, continuo y adecuado de energía y de gas a los suscriptores que tienen el departamento del Casanare? El comunicado cita algunas razones en cuanto, por ejemplo, la pérdida de capacidad de cobro de los servicios prestados, cita aparentemente incumplimientos en el plan de acción propuesto ante las autoridades energéticas nacionales, dice que Enerca no ha cumplido esos compromisos o ese plan de acción, alega temas operativos y demás, los cuales entre otras cosas no son ningún secreto para el departamento. Aquí son frecuentes las quejas en el sur, en el centro y en el norte, no solo por los frecuentes apagones motivados por los mantenimientos programados, sino por los hechos imprevistos y no programados que ocurren prácticamente a diario. Hay temas también que se han venido tocando, no solo desde ese comunicado, sino en ruedas de prensa, temas que no se han contestado nunca efectivamente. Por ejemplo, no sabemos si todavía la ciudad de Yopal superó la emergencia motivada por el daño de un transformador en donde resulta una persona severamente herida y que motivó la declaratoria de unas maniobras de suplencia energética que insistentemente, preguntamos a algunos medios,
y nunca supimos si ya Yopal superó la emergencia, si estamos nuevamente bajo un esquema normal de prestación de un servicio o qué es lo que realmente ha pasado frente a ese tema. También se preguntó aquí abiertamente temas que siempre quedaron en el aire sobre las quejas de algunas personas que alegaban que los esquemas de contratación de mantenimientos y demás sometían a los operarios a unos regímenes en donde ellos mismos tenían que suministrar herramientas y demás porque aparentemente no se les estaba brindando el soporte de ley para realizar este tipo de prestación de servicios. Eso es parte del conjunto de temas que uno pensaría se recogen en el documento que aparentemente llega a manos de la Procuraduría y que motiva esta reacción de ellos en cuanto a la indagación preliminar. Bueno, en relación al tema del requerimiento, por parte de la Procuraduría no se ha hecho un requerimiento formal sobre lo citado en este comunicado directamente a ENERCA o a la gerente como representante legal de la empresa Energía de Casanare. Sí recibimos un requerimiento hace 2 semanas donde la Procuraduría nos solicitaba una documentación que hace parte de temas legales, cómo está constituida la junta directiva, temas de representación legal de los 2 últimos años, temas de estado financiero, documentación legal, pero no venía dirigido sobre este caso puntual. Entonces, por parte de la Procuraduría nosotros no hemos recibido ninguna notificación formal, solamente lo que se publicó en las redes sociales. Y para hacer claridad sobre el tema de las fallas del servicio, desde que yo asumí esta gerencia, les decía la dificultad que hay con el tema financiero, con el tema de la prestación del servicio en el sector energético. Voy a hablar de energía y ya ahorita hablamos de gas, pero en el tema de energía era por el cumplimiento del ciclo de vida de la mayoría de los activos de la infraestructura eléctrica del departamento de Casanare. Y aquí hago la primer claridad, y es que ese ciclo de vida es de hace muchos años. Los activos de Casanare, ustedes saben, de la red eléctrica de Casanare en su mayoría vienen desde la empresa de energía de Boyacá. Entonces no es responsabilidad de Nubia Castro y no es responsabilidad de esta gerencia que no se hayan hecho las debidas inversiones en modernización, en repotenciación o cambio de algunas redes en el departamento de Casanare. Eso es un ejercicio de periodos anteriores que vienen acumulados, y efectivamente cuando los activos vienen en un desgaste histórico a través de los años, pues van a empezar a sufrir este tipo de fallas y vamos a empezar a tener estas dificultades. Y recibimos la empresa además en una crisis nacional donde recuerden que se les manifestaba lo que teníamos nosotros por recuperar de opción tarifaria, que eran más de 40.000 millones. A diciembre también del 2024 teníamos una crisis con el pago de subsidios que no era responsabilidad de ENERCA, era responsabilidad del gobierno nacional que no nos pagaba esos subsidios. Esa plata sumada eran más de 70.000 millones entre opción tarifaria y subsidios que el gobierno no nos pagaba puntualmente. Platas que se usan para cubrir el pago de proveedores, para hacer reinversión, para invertirle precisamente a la calidad del servicio, a la buena prestación del servicio, porque nos hacen falta transformadores, nos hace falta cambiar muchos materiales que son protecciones que se le deben colocar al sistema eléctrico para poder garantizar la estabilidad y la confiabilidad de ese servicio del que se habla. Entonces no es que se esté haciendo una mala administración, por lo contrario, desde el primer momento la directriz fue austeridad en el gasto, administrar los recursos. Yo vengo como comerciante, me formé como comerciante, fui empresaria, soy empresaria y hoy en día como gerente de la empresa Energía estoy acá administrando los recursos. Además, por mi formación académica también me ha enseñado eso, administrar de manera correcta un recurso. Entonces aquí, ¿qué empezamos a hacer? Compras directas. ¿Para qué? Para acabar la intermediación. Y aquí viene el primer dolor de cabeza y el primer malestar. Entonces eso es lo que genera cosas como estas, porque como se les quita a todos los que venían haciendo esos suministros, se les quita ese negocio, porque el negocio debe ser es de ENERCA, siempre lo he dicho, es que no son los contratistas los que tienen que venir a ponerle condiciones a la empresa de energía en Casanare.
Es la empresa de energía de Casanare la que tiene que poner unas condiciones mediante unos pliegos. Y si los contratistas no quieren acatar esas condiciones, entonces eso ya lo pone a uno a pensar. Entonces vamos con compras directas con fabricantes, compras directas con proveedores autorizados de marcas reconocidas, para poder garantizar que lo que se va a instalar en el sistema eléctrico del departamento cumple con las normas y es de calidad. Entonces no entiendo dónde está ahí la mala administración, porque lo único que estoy haciendo es siendo eficiente en la administración y dejándole a Enerca esa utilidad que se está llevando un tercero, un intermediario. Y el otro tema es el de la tercerización. ¿Cómo es posible? Y yo acá les hago la pregunta, no solo a los periodistas, sino a todos los usuarios y a todos los que nos escuchan a nivel nacional. ¿Cómo es posible que una empresa de energía como esta, que presta servicio de gas, no tenga en su nómina un solo técnico operativo, un solo técnico de los que salen a arreglar cualquier falla, atender cualquier emergencia en gas y energía, y no haga parte de la nómina de esta empresa? Porque se dedicaron durante muchos años a sacar contratos de tercerización, cuando son los terceros los que se llevan la plata de los casanareños, porque es la plata de todos, es la plata de Enerca, es la plata que debemos reinvertir. Entonces también me di la pelea junto con el gobernador, la junta directiva y este equipo de trabajo que ustedes tienen aquí conmigo sentado, que confío ciegamente en ellos porque sé que son personas que tienen ética profesional, pero sobre todo personas que se la juegan por los intereses de Enerca y no por los intereses de un contratista o dos contratistas. Entonces eso genera malestar, y yo sé que detrás de todo esto hay otros intereses, pero les puedo garantizar que yo, Nubia Castro, estoy haciendo las cosas bien y me dedico a trabajar con honestidad, con responsabilidad, con transparencia y con ética. Y que venga la ley, que venga la justicia e investigue, y que tiemblen los que han hecho las cosas mal, porque yo no le tiemblo a las cosas que difaman, no le tiemblo a los que salen a intimidar, no le tiemblo ni le tengo miedo a los que hablan. Yo le temo a Dios. Y cuando hago las cosas bien, entonces estoy tranquila. En el tema de la contratación de esa operación y mantenimiento, nosotros sacamos un proceso de licitación, yo se los había contado, nos tocó declararlo desierto porque el contratista no se presentó, porque seguramente las condiciones no le gustaron. Venimos cumpliendo con esos contratos con dificultades para el pago de los proveedores, con dificultades. ¿Por qué? Porque primero, con el poco flujo de caja que tiene la empresa, tiene que cubrir la factura de energía o las facturas de energía de los proveedores de energía, porque no podemos enviar el departamento o no podemos permitir que nos vayamos a una limitación del servicio. Pagamos la energía, pagamos el gas, pagamos todo lo regulatorio, todo lo que tiene que ver con impuestos. Tenemos dificultades incluso con algunos municipios como Yopal para devolverlo de alumbrado público. Y acá yo nuevamente le pido al gobierno nacional, al ministro, que nos colabore con el pago de los subsidios, porque nosotros también tenemos unas obligaciones y eso nos afecta el flujo de caja. Entonces, para poder cumplir estrictamente con todos los compromisos que hay de inversión, con todos los compromisos que hay de pago para el personal, para el tema de adquisición de herramientas, necesitamos que por lo menos los regulatorios nos lo paguen al día. Por lo menos lo regulatorio, que es el tema de subsidios, porque es más del 50% de la energía que Enerca le está entregando al usuario del estrato 1, 2 y 3, y que la tiene que pagar, la tiene que prepagar al 100%, y los subsidios suman más del 50%. Entonces la situación no es fácil, pero no es responsabilidad de Nubia Castro. Doctora Nubia, dentro del informe también se dice que habría una reducción del recaudo de un 73% a un 50%. Se dice que la empresa no ha ejecutado las suspensiones del servicio a los morosos ni ha gestionado el cobro ante las entidades públicas. Bueno, nosotros hemos tenido muchas dificultades con el tema de cartera. Sí, venimos haciendo las gestiones, presentamos un plan de mejoramiento a la Contraloría, un plan de mejoramiento que ya venía. O sea, yo recibí ese plan de mejoramiento, se hizo una actualización y desafortunadamente, también aquí hago claridad, en mayo cuando yo recibí la empresa,
el 70% del presupuesto ya estaba comprometido. Es decir, que tenía que terminar el año solamente con ese 30 o 20 y algo que me quedaba de presupuesto por ejecutar. Y con tantas obligaciones y con tanto que hay que hacer en el día a día, porque pues desafortunadamente esta es una actividad que es muy regulada, muy variable, muy cambiante y que por su misma dinámica pues necesita una inyección de recursos constante y diaria. Entonces, hicimos varias estrategias. Muchas estrategias hemos hecho desde el área comercial con la gerente comercial, y aquí se hizo un cambio precisamente de gerente comercial porque necesitaba apoyarme en alguien de confianza, en una persona íntegra, en una persona que velara por los intereses de NERCA. Y empezamos a hacer estrategias a través de los diferentes medios con los alcaldes para la cartera institucional. Y este es un llamado a las alcaldías precisamente a que paguen lo que le están debiendo a la empresa de cartera institucional. Es que no es que NERCA se ponga cansona cobrando, es que es un deber, debemos hacerlo. Y con los usuarios también estamos haciendo cortes, y a mí me llama la atención cuando llegamos a través del equipo de normalización, o lo que ustedes conocen, el equipo de pérdidas, a hacer los cortes porque la gente no está pagando o porque están haciendo fraude. Y entonces resulta que nos devuelven acá a la comunidad diciendo que es que nosotros somos los malos, que es que NERCA es la que está dejando sin servicio a la comunidad. Entonces no es que se haga gestión, lo que pasa es que es un tema difícil en Casanare, y aquí llamo a los usuarios, a los líderes sociales y políticos a que entiendan que esto es un tema normativo, legal, de ley. Los servicios públicos en Colombia no son gratis, lo dice la ley. Nosotros nos amparamos en la ley 142 y en la 143 del 94. Prestamos un servicio público, pero necesitamos un retorno, un recaudo. Estamos haciendo cortes drásticos. Y últimamente escucho a muchos líderes diciendo, es que saquen a la gerente porque se la montó a los municipios, se la montó a las comunas, se la montó a los barrios. No, es que es el deber de la empresa. Yo no le mando a cortar el servicio, o NERCA no manda a suspender el servicio al que está pagando, al que está legalizado. Le mandamos a suspender el servicio al que está haciendo fraude o al que le está debiendo a la empresa. Eso estamos haciendo. En este momento, ¿a cuánto asciende esa deuda que tienen los municipios con NERCA? ¿Y cuáles son las deudas que tiene NERCA también? Porque también se ha escuchado por parte de la empresa de servicios públicos del municipio, que incluso ha tenido pérdidas, ha ido prácticamente en un deficiente servicio por la plata que le debe en este momento NERCA, y que es recaudo también del alumbrado público que debería pasar directamente al municipio y no quedarse en las arcas de NERCA. Bueno, por eso les decía que por la situación financiera y por el no pago, por ejemplo, de los subsidios, esto desencadena a nosotros también ese tema de incumplimiento con proveedores, y en el caso la devolución de los servicios públicos a unos municipios, entre ellos Yopal. O sea, con los demás municipios no tenemos líos, con los demás municipios venimos haciendo las respectivas devoluciones según los tiempos que marca la misma ley. Tenemos 45 días, nosotros tratamos de cumplir, pero le damos prioridad al tema del pago de energía a través de XM, porque no podemos permitir que el departamento se nos vaya a limitación de servicio. Con Sayo, que es la empresa de servicios públicos de Yopal, como ustedes saben, sí tenemos una deuda de más de 6.000 millones en este momento que tenemos que cubrir, y sabemos que por ley la tenemos que cubrir. Con la ingeniera Joana la otra semana vamos a hacer una mesa de trabajo para hacer unos acuerdos de pago, y yo confío que también con el ministerio podamos hacer unos acuerdos para que ellos nos abonen por lo menos esos dineros de subsidios que irían de manera directa pues a cubrir también esas deudas que tiene la empresa de energía de Casanare. Doctora Lubia, ¿a cuánto asciende la pérdida patrimonial de 2024? Porque es que en la denuncia lo que inician diciendo es que por su falta de experiencia la empresa del año pasado tuvo una pérdida patrimonial superior a 15.000 millones de pesos. Pareciera que sí, entonces es algo directamente contra Nuria Castro Molano, que dicen la posesionaron sin experiencia. Le suman
que esa falta de experiencia ha hecho que la empresa no cumpla con un plan de inversiones ante la CREC. Pero además también se señala en ese tema que la empresa pues no está, como decía el colega Samuel, no está siendo efectiva con el recaudo, que el recaudo deja mucho que desear. Entonces, y usted hace un momento dijo, yo sé de dónde vienen esos ataques. ¿Quiénes son? Algunos de los contratistas a los que le quitó a usted el contrato de tercerización el año inmediatamente anterior, podría estar viniendo de ahí ese ataque y directamente contra usted, porque pareciera que tienen información muy privilegiada de la empresa. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿a cuánto asciende la pérdida patrimonial y qué es lo que se ha dejado de hacer ante la CREC? Bueno, es cierto que en el 2024, a diciembre 31 del 2024, cerramos con una pérdida de 15.000 millones. Ya el doctor Wilson va a entrar a precisarnos acá me acompaña el equipo precisamente para ser muy puntuales en cada una de esas preguntas. De manera general, cerramos con 15.000 millones en pérdida en el ejercicio, pero pongámosle lógica y sentido común. O sea, ningún gerente en un año y larguito que llevo yo va a cerrar o va a hacer tan mala gestión, y ahí es donde yo invito a las autoridades, a esas instituciones de control, vigilancia y supervisión, a que vengan a revisar los estados financieros y que vengan a revisar desde el 8 de mayo que yo empecé a firmar donde Nubia Castro ha malgastado un peso. O sea, me gustaría que vinieran a revisar y hacer ese ejercicio muy juiciosos. Y de ahí empiecen a ver cuál es el acumulado de la pérdida histórica. Porque es que hay una pérdida histórica y ustedes que son juiciosos, que les gusta leer, pueden entrar a la página y mirar los estados financieros. Eso es público. Entonces, o sea, a veces uno dice, se sacan unas conclusiones que, pues, para mí son malintencionadas, que no le hacen daño a Nubia Castro, porque este es un cargo de paso, y si alguien quiere mi puesto, o si el gobernador, la junta directiva así lo consideran, pues que tomen una decisión, pero que no usen herramientas bajas, que no le hagan este daño a la empresa. Es lo único que yo le pido a las personas que están haciendo eso, y vuelvo y repito, le pido a las autoridades que vengan e investiguen y miren qué es lo que realmente está pasando, porque hay que mirar cómo recibí la empresa y cómo está. Lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien, solo que son resultados o acciones que no se ven en el momento, pero que en el mediano plazo se van a ver los frutos, que en el largo plazo se van a ver esos resultados. Y ese es el deber ser de toda empresa: administrar los recursos con responsabilidad e invertir los pocos recursos en lo que se debe invertir, y no en las obras que unos cuantos quieren que se hagan para favorecer a unos pocos, pero para seguir dañando el tema financiero de la empresa, porque NERCA necesita obras que son regulatorias, pero además que deben ser sostenibles, porque es que esta no es una empresa sin ánimo de lucro. Nosotros compramos energía para vender energía, compramos gas para vender gas, y cuando se construyen las obras hay un operador que lo recibe para la administración, operación y mantenimiento, que es lo que cuesta, porque la obra la hace el contratista y se va, pero es NERCA el que la administra, la opera y la mantiene, y eso es lo que cuesta. Ahí es donde vienen las inversiones que hay que hacer día a día, mes a mes y año a año. Para NERCA ya hay resultados positivos de la eliminación de la tercerización, primero. Segundo, ¿qué le arroja más pérdidas a NERCA? ¿Comercializar energía o comercializar gas? En este momento, según el ejercicio y lo que viene en el histórico, el gas. Y por eso yo soy un poquito cansona con el tema de gas. O sea, porque es ilógico que siendo el ejercicio, siendo la actividad económica de energía más grande, nos esté dando mayor pérdida el gas. Si ustedes ven en el balance, que ya aquí sí le voy a dar la palabra al doctor Wilson, porque pues quiero que haga claridad en el tema financiero de la pérdida que se me hizo el doctor Wilson. Pero gerente, me gustaría que respondiera una parte, lo de NERCA, que consultó Orlando.
Es que a nosotros nos llama la atención, está bien que la superintendencia de servicios llegue y averigüe y pregunte, pero cuando llega a la Procuraduría con todos los taches encima, es porque alguien está presionando. Y es la partecita. ¿Usted qué cree que esté pasando en Bogotá? Alguna información se les tiene que se está suministrando desde el interior de NERCA a Bogotá para que esa actuación se esté dando, porque esa es la partecita que queremos poner, porque dice, debe haber alguien, pero ¿quién? ¿De quién sospecha? ¿Qué está pasando? Bueno, yo sí tengo, digamos que alguna información de cosas que están pasando, pero pues no voy a entrar a dar nombres o a decir esto porque pues se lo dejo a las autoridades, se lo dejo a la ley, se la dejo a las entidades competentes que son las que deben determinar quién es el que está fallando acá o quién es el que está haciendo las cosas mal. Yo me limito a hacer todo bajo el marco jurídico, a seguir trabajando hasta donde Dios lo disponga, hasta donde la ley me lo permita. Voy a seguir cuidando los intereses de NERCA y los intereses de los casanareños. Pero eso lo voy a seguir haciendo con acciones. Pero ¿cuáles son? ¿De qué es lo que no se hizo ante la CRED que la están denunciando? No es que no se haya hecho ante la CRED, y ya ese punto se lo va a dejar que lo aclare el ingeniero Andrés Lara, que es nuestro asesor de planeación y regulación. Pero nosotros presentamos un plan de inversión ante la CRED que va a 5 años, que también ya se los había manifestado, y ese plan iba 2025-2029 para el caso de esta administración. Y también posteriormente, por la misma regulación y porque así lo permite la CRED, la misma norma, hicimos una modificación. Por el momento no hay un incumplimiento. Que no se hayan hecho las inversiones que se deberían hacer o que no se haya planificado esa inversión anterior. No es la de Nubia Castro. O sea, las obras que vienen del plan de inversión yo las recibí. Estamos en proceso de liquidación y eso también le ha tocado por ahí las fibras a unos. Pero yo soy clara y le digo a mi equipo de trabajo y le digo a los contratistas y se lo he dicho a la junta directiva, al gobernador y a todo el que me pregunta: no voy a liquidar un contrato que no esté cumpliendo con la norma técnica, instalaciones eléctricas, ningún tipo de contrato, ni en energía ni en gas. O subsanan o se entregan los contratos como debe ser, o si no, no los vamos a liquidar. Las denuncias por esas irregularidades a esos contratistas, esos procesos que venían de antes, se realizaron en el momento que se conocieron por parte de NERCA. Todos los contratos que tienen novedades, que tienen observaciones, están en revisión, están en auditorías. Algunos contratos, digamos, son requeridos por la Contraloría, se hacen las visitas, incluso la otra semana tenemos nuevamente visita. Todas las visitas que programe la Contraloría o los entes que lo requieran, nosotros estamos, pues además que es obligación atender esas visitas, pero sobre todo yo soy la persona más interesada. Le he pedido también a Control Interno que me ayude a auditar cada uno de esos contratos que tienen observaciones, cada uno de esos contratos que yo misma salgo a terreno, los camino, porque yo salgo a campo, salgo a municipio. O sea, si a mí me dicen el contrato de la red de Agua Clara Monterrey tiene una novedad, yo me voy a la red de Agua Clara Monterrey y me la camino. Y me voy con un equipo técnico o mando una comisión de confianza para que valide en campo, no para que me echen cuentos. O sea, yo en el cuento del informe del audito, de la interventoría o el informe del contratista, sí. O sea, para eso están, presenten su informe, para eso la interventoría. Pero hay que validarlo y eso se valida ya en terreno, con la gente, con los presidentes. Entonces, si me permiten, aclaramos el tema financiero, sí, para ir cerrando. Permítame un segundito, porque es que aquí hemos estado escuchando una cantidad de declaraciones, una cantidad de señalamientos, pero muy pocas cifras. Y la tarea gerencial se defiende o se cuestiona es con cifras. Y los hechos que usted está admitiendo son los hechos que están consignados en el documento que aparentemente llega a la Procuraduría. Que hay una reducción en los niveles de recaudo, usted ha dicho que sí. Que hay unas deudas pendientes de pago, usted lo admitió. Que hay una pérdida patrimonial, usted también la admitió. Entonces, ¿cuál es la mala intención que alegan ustedes? Existe en un documento que llega a la Procuraduría y que aquí no es necesario ser un topo informativo, porque toda la información del sistema energético colombiano se pone en plataformas y esa la puede consultar
una persona que tenga la mediana competencia de acceder a los informes, hacer análisis y empezar a hacer la radiografía del comportamiento de las empresas. Entonces aquí usted lo ha dónde dicho, están Martín, los informantes subterráneos y demás que estén aportando una información que un ingeniero de primer semestre la puede analizar con las competencias que le dan en la universidad. Ahora, gerente, me sorprende que aquí estamos asistiendo como a la defensa de mi pedacito de gerencia, cuando de lo que estamos hablando es de la empresa que debe velar por un tema estratégico para el desarrollo de la región, que es el suministro de su energía. Aquí no estamos hablando solo de electricidad, sino de energía de gas y de un tema de energías alternativas en donde, perdóneme, pero yo no he visto a Enerca comprometida en esos temas de política nacional que son los temas de energías alternativas, y ya se está viendo que a través del Ministerio de Minas hay políticas de apoyo económico a otras electrificadoras del país que están adelantando ese tipo de proyectos. Y discúlpeme que fue una de las primeras preguntas que yo le hice recién usted se posesionó. ¿Cuál va a ser la política de generación de energías alternativas que va a desarrollar Enerca? Entonces, regálenos por favor un poquito más de cifras frente a este tema, porque estamos hablando, vuelvo y le repito, de un tema bastante preocupante. Ahora, en el tema de la política, hablaba usted de las pérdidas de gas, y se ha discutido con la Asamblea Departamental, que tiene en sus curules algunos diputados que son los mayores promotores de esas exigencias de tendido de redes de gasificación de gas que están quebrando a Enerca, porque la relación costo-beneficio, ellos quedan muy bien políticamente con las comunidades, pero aquí la Asamblea del Departamento de Casanare, algunos diputados están haciendo política a partir de la estabilidad financiera de Enerca, porque están sacrificando las finanzas de la compañía, obligándola a llevar redes de gas multimillonarias. Hay ahorita 8.000 o 9.000 millones de pesos en contratos de gas en Nunchía, en el norte, y en Villanueva también. ¿Y esa qué rentabilidad le está generando a Enerca? Para los diputados la rentabilidad política maravillosa, porque ellos lo miden en votos, pero el sacrificio que está sufriendo Enerca por cuenta de ese interés politiquero de la Asamblea del Departamento del Casanare, la están pagando todos los casanareños, y eso no se ha discutido abiertamente. Sí, Martín, mire, el tema de la información financiera, usted mismo lo dijo, eso es una información pública, está consignada, esta no es, o sea, yo no voy a entrar al histórico anterior porque pues está publicado. Esa es una información que se carga y se le suministra a todos los entes de control, está en plataforma, está en la misma página de la empresa porque es obligación publicarla. Cuando me dicen, es que lo que está en el comunicado es cierto, sí, es que uno no puede tapar el sol con un dedo y es la realidad. O sea, la pérdida en temas financieros existe, así cerramos y así están los estados financieros. Y es la verdad. O sea, ¿por qué tendría yo que decir mentiras? Lo que es mentira es que nosotros estemos atentando contra los intereses del patrimonio de la empresa. Eso es lo que es mentira. Que yo esté atentando contra los intereses patrimoniales de Enerca. O sea, ahí es donde el panorama cambia. No que la situación financiera viene bien. Nunca he dicho que la situación financiera de Enerca esté bien. Y ustedes lo saben en el histórico, porque hay una pérdida acumulada. Pero que se diga que Nubia Castro no tiene la experiencia. O sea, yo tengo la formación académica, soy administradora de empresas. Terminé una carrera de contaduría pública, soy especialista en alta gerencia y economía, tengo un magíster en políticas públicas y desarrollo, y trabajé en una empresa del sector energético, que todavía la tengo, a nivel nacional, en proyectos eléctricos, llevando la energía a muchos departamentos, porque he trabajado en el sector energético con el Ministerio de Minas, con el ITSE, en todos los departamentos de Colombia. Me puedo dar ese privilegio y ese lujo, que he trabajado en todos los departamentos de Colombia. Entonces yo sí tengo la experiencia y sí tengo la formación. Lo que no tengo es una hoja de vida para prestarme a hacer cosas indebidas. Pero a cuidar los intereses de la empresa, sí. Y eso es lo que voy a hacer y voy a seguir haciendo hasta el último día de mi gerencia. Gústele al que le guste, o le suene bonito al que le suene bonito, o le suene feo al que le suene feo. Si estamos hablando de cifras, entonces nos vamos a las cifras. Esos 15.000 millones, 10.000 prácticamente corresponden a gas. Y es cierto, Martín, y yo he sido una de las más
defensoras del tema de la sostenibilidad de los proyectos, y se los mencionaba ahorita. Es que no son las obras que requieren los contratistas, son las obras que requieren ERCA y que deben ser sostenibles, porque es ERCA la que hace la administración, la operación y el mantenimiento de las redes eléctricas y de los gasoductos, y lo que más cuesta es en la red rural, en ambos negocios. Entonces, por eso presentamos un plan de inversión, por eso modificamos el plan de inversión de la CRED, porque son las obras que Casanare necesita a través de su operador, a través de su empresa de servicios públicos. Y mencionabas algo en temas de transición energética. Nosotros ya hicimos con el Ministerio de Minas un convenio, tenemos 3 contratos, Martín, que son de transición energética, son de energía solar fotovoltaica, 3 FASNI tenemos firmados, Pore, Trinidad y Nunchía. Entonces sí estamos en la era de la transición energética y sí estamos trabajando con el gobierno nacional en proyectos de generación de energía con fuentes renovables. Entonces no sé por qué dicen que no estamos metidos en la transición energética o lo que tiene que ver con Colombia Solar. Presentamos, somos de los operadores de red del país que más proyectos presentamos ahorita en la última convocatoria del ministerio. ¿Cuántos? ¿Cuántos proyectos tenemos formalmente presentados, ingeniero? 13 proyectos en una convocatoria del Ministerio de Minas. Estamos gestionando recursos, no es una tarea fácil, porque hay muchos operadores a nivel nacional gestionando estos recursos. Pero más que estar en la era de la transición energética, nosotros estamos enfocados que los recursos que tiene ERCA se administren bien para poder garantizarle eso que necesita el usuario, la calidad del servicio. Y aquí viene también el tema del área de distribución. Y yo se los decía, y también me han cuestionado, y también se habla, por ejemplo, del tema de los despidos. Y entonces yo digo, desde que yo entré, ¿a cuántas personas de mi grupo directivo yo he sacado? A 3. Se los digo acá públicamente, a 3. Pero no las saqué a capricho. Las saqué por razones, por motivos. ¿O es que el servicio de energía venía muy bien? Necesitaba hacer un cambio. Cuando las cosas no funcionan, hay que hacer cambios. O son las personas o algo está pasando. Porque no es posible que nosotros mandemos a cambiar un transformador en una vereda y a los 8 o 15 días nuevamente me esté llamando el presidente o el usuario a decirme es que el transformador otra vez falló. Entonces, algo estaba pasando. Y yo no puedo seguir trabajando así, o no podía seguir trabajando así. Entonces, lo siento, pero pues hay que hacer cambios. Y pues nuevamente vuelvo acá, pues que sea el Ministerio de Trabajo, que sean las entidades, la Procuraduría, la Contraloría, cualquiera la que investigue si es que hay un detrimento patrimonial por sacar a una persona que se saca con un marco jurídico, pagándole lo que la ley dice, porque a nosotros nos aplica el Código Sustantivo del Trabajo y se liquida en base a lo que dice la ley. Entonces aquí no se ha cometido ninguna irregularidad, se está trabajando es por los intereses de la empresa. Para cerrar el tema financiero, Martín, porque sé que las cifras son los que valen, voy a llamar al doctor Wilson, que no es una persona nueva, que viene ejerciendo como gerente, venía como gerente administrativo y financiero y que está con este equipo trabajando como gerente administrativo y conoce las cifras históricas, para que no digan que es que yo estoy hablando solo de mi periodo, no, hablemos también entonces de la historia y de esa pérdida acumulada. Gracias, doctora. Muy buenos días a todos los presentes. Muchas gracias por estar acá. Financieramente hablando, la empresa de energía de Casanare, que he tenido la oportunidad de trabajar en ella desde hace 8 años aproximadamente, ha venido trayendo un vaivén de situaciones que están plasmadas
en unos históricos desde el punto de vista presupuestal, históricos desde el punto de vista financiero, llámese estados de resultados. Desde que conozco la entidad y a pesar de los esfuerzos que hemos venido haciendo permanentemente y que la mayoría de las personas en Casanare lo conocen, desde el año 2013 a la fecha, presupuestalmente hablando, hemos tenido déficit presupuestal. Significa que los gastos en cada vigencia fiscal han sido siempre superiores a los ingresos. ¿Desde qué año, perdóname? Año 2013, que es el récord que tengo en este momento. Y hablábamos nosotros en la Secretaría de Hacienda, en el CODFIS, en la Junta Directiva, y nos decían, bueno, pero si ustedes saben que va a haber déficit presupuestal, ¿por qué no toman las medidas necesarias para recortar el gasto si vemos que el ingreso no está reaccionando conforme las metas dispuestas en los planes de acción? Pues es que estos recortes presupuestales en gastos quedan muy fáciles de interpretar en una entidad territorial, llámese departamentos o llámese municipio, donde sencillamente se aplaza la ejecución de un proyecto para una nueva vigencia o para un segundo semestre, qué sé yo. Pero la situación de la empresa no da tregua de que yo pueda aplazar gastos para compra de energía y me permito, sin el ánimo de demorarme, todos los gastos regulatorios, la compra de energía, los gastos complementarios del uso de las líneas STR, SDL, ADD, la compra, transporte de gas, la misma operación y mantenimiento de la empresa, los gastos de facturación, los cortes, la adquisición de materiales, la reparación de transformadores, la remuneración a los activos de EPSA, que todavía estamos dependiendo en una gran parte de esos activos, los gastos de funcionamiento, la parte tributaria. Enerca paga un valor superior a los 25.000 millones de pesos al año por concepto de impuestos y contribuciones a los entes de control, la corrección de activos de ISA, el plan de recuperación de pérdida, los planes de inversión, la logística, qué sé yo, y todo el funcionamiento. En resumen, presupuestalmente hablando, tenemos una situación, especialmente en los últimos 3 años, con la llegada de la resolución 015 del año 2018, se agudizó el tema presupuestal en la medida en que esa nueva metodología de remuneración de los activos trajo consigo la obligatoriedad de que las empresas tuviésemos que hacer inversiones obligatorias. Inversiones obligatorias que en sus cuantías fue necesario apropiar en cada año. Para el año 2024 fueron 31.000 millones de pesos, para el año 2025 19.800, para el año 26 están previstos 34.600, recursos que la empresa no estaba preparada para asumir esos nuevos gastos dentro del presupuesto. En razón a ello, el año anterior hubo un déficit presupuestal de 88.000 millones de pesos al cierre del 2024. Estamos hablando presupuestalmente, es decir, que los gastos en que tuvo que incurrir la empresa superaron los ingresos, y quedaron algunos saldos presupuestales, 55.000 millones de pesos sin ejecutar, y muy a pesar de todas las necesidades que tenía o tiene aún la empresa. En un acto de responsabilidad, la doctora Nubia Castro dijo: paremos la ejecución del presupuesto, no vamos a incurrir en un déficit mayor. Y finalmente, pues al finalizar el periodo fiscal, resultamos con una pérdida de 15.455 millones de pesos. ¿Cómo se compone esa cifra? Las pérdidas del negocio de gas, y eso ya lo socializamos con el señor gobernador, con la junta directiva,
la empresa perdió al 31 de diciembre de 2024 por servicio de gas 10.942 millones de pesos. Y por concepto de energía fue una cifra menor, pero ya lo tenemos acá. Por concepto de energía la pérdida fue 6.204 millones de pesos. 6.204 millones de pesos atribuible principalmente a no tener disponible en su momento unas vigencias futuras dispuestas para la compra de energía. En consecuencia, fue necesario ir a la bolsa con unos precios supremamente elevados que hizo que los costos de operación de la empresa de ese año fueran grandísimos. Y hablando de estados financieros, tengo el récord desde el año 2011, el estado de resultados. Estamos hablando de utilidad o pérdida. Brevemente les voy a hacer un barrido. Año 2011, la empresa perdió 8.252.000. Año 2012, ganó, perdónenme un segundito, estoy hablando. En el 2011 perdió 8.000 millones. En el año 2012, 8.061. En el año 2013, 824 millones. En el 14, 483 millones. En el 2015 tuvo una utilidad de 1.341 millones de pesos. En el año 2016 perdió 921 millones. En el año 2017 la empresa perdió 2.578 millones. En el año 2018 la pérdida fue de 5.655 millones. En el año 2019 tuvo una pequeña utilidad de 1.236 millones. A partir del año 2020, con el tema de la pandemia, la opción tarifaria, el tema de subsidios de ahí para acá, la situación se vino agravando. Año 2020, pérdida, 4.401 millones. Año 2021, que fue el efecto mayor de la pandemia y de la opción tarifaria, perdió la empresa 21.090 millones de pesos. En el año 22 y 23 la empresa tuvo utilidad. En el año 2022 y 23 el efecto tuvo, en el 22 tuvo una utilidad de 10.583 millones y en el año 23 de 14.518. Esta utilidad no fue precisamente por la operación normal o el giro normal de los negocios de la empresa. Con la llegada de la resolución 015 del año 2018 que les comentaba, que cambió la metodología de remuneración de los activos, pues hubo un tema relacionado con el ADD. El ADD significa áreas de distribución. La empresa de energía de Casanare está incluida dentro de una zona que incluye las electrificadoras de Arauca, Casanare, Putumayo, Sibundoy y Meta. Y el departamento del Meta, la electrificadora del Meta, precisamente con ese cambio regulatorio, no había hecho inversiones anteriores, tuvo que devolverle recursos a los demás miembros de su zona, a los demás partícipes de su zona. Y la empresa en el año 2022 recibió 30.000 millones de pesos que no tenía previstos en su presupuesto. ¿Qué pasó con eso? Ese tema compensó el bajo recaudo que la empresa pudo tener. Y en el año 2023, en el primer semestre, recibió otros 30.000 millones de pesos por no hacer las inversiones que le correspondía hacer de acuerdo a la nueva remuneración. Ahora bien, en el año 2024 caímos en menos 15.455, de los cuales, repito, 10.942 millones de pesos fueron por el negocio de gas. Y el negocio de gas ha perdido en los últimos 6 años. Y hablábamos nosotros con el señor gobernador y en la asamblea departamental que las pérdidas del negocio de gas de los últimos 6 años totalizan más de 36.000 millones de pesos. Entonces, digamos que estas son las cifras. Las pérdidas acumuladas. Si en una vigencia fiscal hay hay utilidad, en otra pérdida, la norma contable
establece que van siendo acumuladas, unos positivos, otros negativos. En el año 2016, que fue el último año que dio utilidad de 1.245 millones de pesos, tengo entendido y recuerdo que en ese año se hizo una distribución de utilidades a los socios. Obviamente el 90 y 99% era para el accionista mayor, que es la Gobernación de Casanare. En adelante, tomando en consideración el resultado del año anterior, las pérdidas acumuladas pasaron a menos 1.333, en el año 2018 pasaron a menos 6.989, es decir, la pérdida del año más la pérdida del siguiente año. Para el año 2019, 5.752, al 2020, bueno, lo cierto es que al año 2024 la pérdida acumulada de la empresa es de 26.037 millones de pesos. Los socios nos han preguntado ¿cuándo habrá redistribución de utilidades? Convendría decirlo que cuando la empresa tenga una utilidad superior a 26.000 millones de pesos, el excedente podría repartirse. Y dice la norma, y el término técnico es hasta que no se enjuguen las pérdidas, empieza a generar una utilidad acumulada que puede ser susceptible de que se pueda hacer distribución de utilidades. ¿Qué se ha hecho para verificar? Y la gerente aquí nos ha expuesto a algunos apartes para tratar de mejorar. Si bien los ingresos requieren un mayor dinamismo, que en eso estamos trabajando, el tema de inscripción de nuevos suscriptores, necesitamos la facturación, hacer esas revisiones, analizar la crítica, hacer el recaudo correspondiente, perseguir la cartera, tanto de los residenciales como los institucionales, las entidades públicas y oficiales. Se hizo también la reducción de los gastos. Se está trabajando con eso y reconozco el trabajo que nuestra líder está haciendo en este momento. Es subamos el ingreso, oiga, pero no nos olvidemos que el gasto también hay que reducirlo. Y ya lo decía ella, la reorganización administrativa. Esa reorganización administrativa implica que ya los costos de la operación van a disminuir, al menos en la parte de la utilidad del contratista, el IU que se gana el contratista, pasaron a planta con los mismos salarios y estamos trabajando en ello. Las compras con proveedores directos, no vamos a usar intermediarios, no se están utilizando intermediarios para los proveedores. Gestión de recursos, los proyectos FASNI que decía la jefe, Nunchia, Pore y el reciente que estamos en este momento trabajando. El trámite de vigencias futuras. Hemos estado supremamente atentos ante la Secretaría de Hacienda y el COSFIS para las compras de energía y gas, tener esos cupos, y qué buen resultado nos ha dado, doctora ingeniera Lorena, para disminuir la exposición a bolsa. Cuando uno está expuesto a bolsa, los costos son supremamente grandes y pueden traer un revés, o traen definitivamente un revés financiero para la empresa. La política de austeridad en el gasto ya la tenemos establecida y está en proceso de aprobación. La suscripción de planes de mejoramiento, la gestión de cartera, el control de las pérdidas, la revisión de los costos de los contratos, indistintamente que se compre con proveedores directos, estamos conminados a hacer esas revisiones de esos contratos para disminuir. Inclusive para el año 2025 no hubo incrementos ni siquiera del IPC para la mayoría de los contratos por la prestación de los bienes o servicios, la adquisición de los bienes o la prestación de los servicios necesarios. Se ha solicitado insistentemente a la gobernación de Casanare, históricamente, que nos exoneren del pago de estampillas. Y yo siempre le he dicho, y se lo dijimos al señor gobernador y a la Junta, por lo menos si la gobernación no nos da, que no nos quiten. Que todos sus proyectos de cultura, de adultez y de las demás estampillas que tienen, oiga, financiémosla de otra manera, pero no le quitemos a la empresa el recurso por este concepto. Hemos mantenido los cupos de garantías y cupos de crédito hasta donde podamos sostener la credibilidad que la empresa amerita en este momento.
nos ha correspondido también hacer algún aplazamiento ante los comercializadores para negociar algunos pagos cuando tenemos el flujo de caja bajito. Son el panorama, digamos, financiero general, global, que nosotros tenemos. Entonces, escucho. Doctor Wilson, obvio, nos tocaría tener acá una bolita de cristal para podernos anticipar a qué puede suceder de acá al 31 de diciembre. Pero igual, cuando se hace el ejercicio responsable, como dicen ustedes lo han venido haciendo, cuando se ha aplicado un plan de austeridad, podríamos anticiparnos a señalar que este año de repente no haya utilidades, porque por lo que usted nos cuenta hay un lastre bastante pesado, pero que la pérdida patrimonial no sea tan alta, que haya que el enfermo mejore este año. Sí, señor. Tenemos plenamente previsto que, poniendo en el punto cero, utilidad hacia arriba del cero, pérdida hacia abajo, podemos estar entre los menos 5.000 y los más 5.000. Por una razón, porque es que los contratistas, muchos contratistas, a pesar de los esfuerzos que nosotros hacemos, que hacen los supervisores, se acuerdan de que tienen que liquidar sus contratos ya al final de la vigencia. A veces no alcanzan. Nosotros circularizamos, ejecutamos, que por favor causen todos sus gastos para que el principio de devengo sea compatible anualmente, que mis ingresos conjuguen con los gastos. Pero sí le estamos apuntando nosotros a no hacer los 15.000 millones de pesos, van a ser mucho menor, o aspiramos que podamos estar. Miren, en este momento el último estado financiero nosotros lo tenemos positivo. Nosotros tenemos un estado financieros al corte de septiembre con 37.000 millones de pesos de utilidad en este momento. Que en los meses de octubre, noviembre, diciembre la causación de los gastos es mayor por la liquidación de muchos contratos, pues eso se reduce. Aspiramos que se reduzca tanto que apenas le pegue al cero, que podamos tener por lo menos equilibrio, como usted muy bien lo apuntaba, periodista. ¿Qué más contempla ese plan de austeridad? El plan de austeridad en el gasto, la primera acción que nosotros hicimos fue precisamente el tema relacionado con la disminución del proceso de operación y mantenimiento. Creo que ese es a nosotros le apuntamos a que operación y mantenimiento de la empresa se disminuyera, trasladando el personal de la planta, que estaba siendo muy costoso, pasarlo digamos, a la nómina propiamente de la empresa, que en ese proceso se encuentra. Y lo otro que tenemos en este momento es la reducción y revisión de los costos de la contratación, como lo apunté en un momento. Eso es lo que tenemos nosotros para el año 2025, aparte de las situaciones ya administrativas de optimización de recursos, de gastos, no excedernos en algunos temas, disminuir, eliminar algunos costos administrativos propios de transporte, de celulares, de alguna cantidad de situaciones especiales que realmente ameritan que haya una racionalización efectiva del gasto. Estaremos preparando la racionalización de acuerdo a los resultados que tengamos para el año 2026, y en su momento lo publicaremos en nuestra página. Doctora Nubia, ¿qué tanto ha ayudado en otrora las famosas inversiones que se han hecho en la parte técnica, operativa? ¿Realmente sí han sido ajustadas, han contribuido a mejorar la prestación del servicio, o simplemente fue un sofisma más de decirnos que estaban trabajando en el tema de la confiabilidad del sistema, pero económicamente simplemente se estaban lucrando? Mire, en cuanto a las inversiones en todo lo que tiene que ver con la calidad del servicio y las mismas fallas que se presentan en los diferentes municipios, pues desafortunadamente lo que se hizo antes pues ya venía así o ya quedó así. Nosotros en esta administración lo que hicimos fue un diagnóstico muy puntual de cuáles eran los circuitos críticos o que vienen presentando mayor falla en el departamento, para poder dirigir esos recursos o esa inversión a esos circuitos. Y en ese ejercicio estamos con el ingeniero Oscar Rincón, que asumió la gerencia de distribución y que con su equipo de trabajo pues está precisamente focalizando cada una de esas redes que están
presentando mayor falla para que los pocos recursos que tenemos en este momento los podamos invertir en esos puntos críticos y así pues mejorar la calidad del servicio, mejorar esos indicadores de calidad que también han castigado fuerte a la empresa y que pues además le implica también a la empresa pues una pérdida. Entonces nosotros pues dentro de toda esa austeridad del gasto, dentro de todo lo que venimos haciendo, aparte de administrar esos recursos, venimos identificando dónde hay que hacer la inversión, identificando dónde tenemos que modernizar o repotenciar la red o algunas subestaciones. No es fácil por el monto de esos recursos, estamos hablando de miles de millones, desafortunadamente repotenciar una subestación pues no se baja de 10.000, 12.000 millones de pesos, un transformador de potencia está por encima de los 3.000, 4.000 millones de pesos. Entonces sabemos que muchas subestaciones requieren en este momento el cambio de esos transformadores de potencia, pero pues para eso se necesitan recursos. Entonces por eso es el tema de austeridad en el gasto, por eso es la decisión de saber hacer inversiones en los puntos críticos para ir mitigando todas esas falencias. Con la reestructuración de la planta de personal, ¿nosotros qué buscamos? Pues reducir ese costo que se le está pagando al tercero y que la empresa pues lo debe es ganar. Entonces por eso disminuimos la tercerización. Por eso también decidimos sacar una lista de precios basada en un estudio de mercado. ¿Con quiénes? Con los fabricantes y los proveedores autorizados de los fabricantes del suministro de material eléctrico, de transformadores, postes, cable, pararrayos, fusibles, todo lo que tiene que ver con las protecciones para garantizar que vamos a comprar a buen precio directamente desde NERCA con las fábricas y que le vamos a suministrar al sistema eléctrico materiales de calidad. Entonces eso estamos haciendo, digamos que en este ejercicio para temas de austeridad y pues reducir esa intermediación en temas de suministro. No es reducirla, es acabarla, porque no entiendo cómo una empresa sale a comprar a través de un intermediario, y pongo un caso, y ustedes lo escucharon que fue un caso sonado, y fue una compra que hizo precisamente la empresa Aire en su momento de unos transformadores. Rimel es una empresa fabricante de transformadores en Medellín, en Colombia, que cumple la norma técnica y son transformadores reconocidos en el sector eléctrico. Y Rimel le suministró a un contratista X los transformadores. Rimel fabrica transformadores muy económicos. Nosotros lo invitamos a nuestro proceso. Lamentablemente, se los cuento porque esto de pronto ustedes no lo saben, lo invitamos a nuestro proceso en el de licitación de transformadores. Ellos nunca habían licitado, porque ellos están enseñados a venderle al sector privado o a los contratistas, y eso funciona de otra forma. A nosotros nos toca por proceso de licitación cumpliendo un pliego, y desafortunadamente no pudieron subsanar porque presentaron mal la propuesta, pero eran transformadores a muy buen precio, gestión que yo logré hacer, porque no nos querían suministrar porque no están enseñados al proceso de licitación. Conseguimos transformadores a buen precio, y ese caso de Rimel allá, si ustedes vieron el escándalo, es que Rimel le vendió barato al contratista, al tercero, pero cuando le pasan el contrato a Aire, ¿a cómo está pagando Aire el transformador? Entonces es el mismo ejercicio en Enerca. Entonces no entiendo por qué dicen que yo hago mal las cosas. Entonces esto no es así. O sea, yo aquí cuido los intereses de Enerca, cuido los intereses de los casanareños, y cuido los indicadores de la empresa, no los indicadores de los terceros. Doctora Nubia, decía usted y se extrañaba, además que de verdad causa extrañeza que una empresa que vive de la parte operativa, tanto en temas de redes de gas como en temas de redes de energía, no cuente con sus propios técnicos. Todos eran contratados a través de un tercero. Usted está en el proceso de que la empresa tenga sus propios técnicos. ¿Qué meta se ha fijado? ¿Qué sé yo? 2025 terminando, 2026, que queden cuántos técnicos contratados. Y digo, llegaron los técnicos de Enerca y no los técnicos del tercero a intervenir las redes. Segundo, ¿cuánto debe en este momento el ministerio a Enerca por el tema de subsidios?
porque esa es una parte que hay que ponerle cuidado, porque pues si ustedes no reciben dinero, pues difícilmente van a poder cumplir, pero ustedes sí tienen que pagar la energía por anticipado para prestar el servicio que genera esos subsidios. ¿Y de qué ha valido tanta gestión ante el ministro Palma, que aquí lo han traído, le han dado mamona y todo, pero que parece que a Enerca nada que le gira con los subsidios? ¿De qué ha valido eso? Bueno, primero en cuanto a la reestructuración de planta de personal y lo que les decía es ilógico, porque Enerca, no sé si me equivoco, de pronto una empresa operadora nueva que esté recién creada, pero en la historia de las operadoras de red o las comercializadoras y distribuidoras de energía, Enerca era la única que dentro de su planta de personal no tenía un solo técnico operativo. Estoy hablando de personal operativo, el que se pone el overol en gas o el que se pone los elementos de protección y se suben al poste o van y manipulan las redes eléctricas cumpliendo una norma técnica. Es ilógico que no tengamos personal, y entonces aquí es donde la gerente sí se la juega por dos razones. Una, porque es que ese personal es el que garantiza el servicio, y ese personal es el que merece la estabilidad laboral, y ese personal precisamente es el que le estaba saliendo costoso a la empresa, porque es que un tercero no trabaja gratis. Entonces esa utilidad ya es un ahorro, ahí ya estamos siendo eficientes. Entonces por eso les digo, evaluemos cada acción, porque esto no es de palabras, es de acciones, y los hechos hablan por sí solos. Entonces ese personal técnico, en total son 161 técnicos que vamos a incorporar, que no son cargos nuevos, y aquí hago precisión en esto, porque es que entonces van a decir, pero la empresa en una crisis financiera y van a crear 161 cargos de técnicos operativos. No son cargos nuevos, son cargos que ya están, porque ustedes ven el personal, que los vamos a pagar a un menor costo, que ya están dentro de un presupuesto de operación y mantenimiento, solo que nos van a salir más baratos. ¿Cuánto podría generar? El ahorro, más de 6.000 millones nos estaríamos ahorrando solo en operación y mantenimiento, solo en operación y mantenimiento. Entonces por eso es que yo digo, yo estoy tranquila, porque yo estoy haciendo las cosas bien. Doctora Nubia, esa carga que que no me ha contestado. ¿Cuánto le debe el Ministerio de...? Bueno, en cuanto al tema de subsidios, y ustedes saben que aproveché la visita del ministro, y cada que voy a Bogotá, el martes incluso tengo reunión en Bogotá en el ministerio, nuevamente voy a insistir con el pago de subsidios. Son más de 20.000 millones en este momento. Tenemos pendiente conciliar pues los subsidios de algunos periodos, porque pues ustedes saben que eso sale por resolución, y pues que el Ministerio de Hacienda a su vez le asigne los recursos al Ministerio de Minas y Energía para que nos puedan por lo menos hacer un abono. Para nosotros 3.000, 4.000 o 5.000 millones son en este momento, la verdad, una bendición, porque tenemos muchos proveedores y muchas cuentas por pagar, y entre esas me preocupan los proveedores que nos prestan a nosotros servicios y tienen nómina, que ustedes también lo han visto, que los chicos, a mí me toca salir y decir, venga, el abono para que cubra la nómina, para que cubra la seguridad social, para que cubra los rodamientos. Es difícil, entiendan que es difícil, uno quisiera cumplir con todas las obligaciones, pero también si el gobierno no nos cumple a nosotros con las obligaciones legales, pues esto es una cadena, y por eso estamos en esta situación. Esa carga, doctora Nubia, que trae Enerca con la EXA durante ya varios años, ¿cuánto le representa a Enerca al año, y de qué depende que se pueda ir liberando de esa carga? Bueno, digamos que nosotros venimos trabajando y hicimos una actualización con el tema de la remuneración de esos activos que vienen de la ETSI, que todavía son propiedad de la ETSI, que Enerca le debe reconocer, y pues en el año esto supera 11.000 millones de pesos, que también tenemos que mirar cómo al mejorar ese flujo de caja podemos ir adquiriendo esos activos, pues para evitar, pero pues lamentablemente hay otras cosas a las que le debemos dar prioridad para llegar a ese punto de negociación, pero tenemos que llegar a ese punto de negociación donde la empresa de energía pueda adquirir esos activos y se quite el pago de esa mensualidad a la empresa Energía Boyacá. Le traslado la pregunta de un oyente que está diciendo, ¿qué está haciendo Enerca, ya que grandes construcciones y en las fincas campestres algunos políticos están robando energía?
tanto en el sector urbano como en el sector rural? Mire, nosotros tenemos un equipo de técnicos y en el área comercial también ingresa un equipo de técnicos especializados al tema de fraude, al tema de corte y reconexión. Y yo sé que esto le genera malestar a algunas personas porque, como digo yo y como dice el dicho popular, tras de ladrones, bufones. O sea, están robando la energía, llega la empresa a hacer el corte, el respectivo corte, que estamos en todo el derecho por ley porque nos toca suspender el servicio, y se enojan y empieza la llamadera. Entonces yo un día tomé la decisión y dije, no más favores porque quieren que le ayudemos a todos los que están haciendo fraude o a todos los que no pagan. ¿Y quién le ayuda a Enerca? Es que esto no es de corazón y lo digo en el buen sentido. Enerca es una empresa que compra energía y vende energía, compra gas y vende gas. Y necesitamos el recaudo, necesitamos los usuarios formalizados, legalizados. Y estamos en esa estrategia. Uno, el tema de la recuperación de la cartera, que la cifra que manejan del 50% no sé de dónde la sacaron, pero en su momento las autoridades serán las que vienen y miran cuáles son nuestras cifras en cartera. Pero aquí hay que cobrar, que el usuario pague y que el usuario se legalice. Entonces la estrategia es acuerdos de pago. O sea, por Dios, modificamos nuestra política de cartera con el fin de darle facilidades a los usuarios. Pero no podemos regalar el servicio, el consumo hay que pagarlo. Lo que usted consume en kilovatios hay que pagarlo. Porque nos están afectando no solo el flujo de caja, sino también con las malas prácticas de algunos afectan el sistema eléctrico. Entonces nos llaman del barrio o de la vereda que se nos fue el servicio y cuando vamos a ver fue por una manipulación ilegal. Gerente, el Sinotadecol hizo una denuncia con respecto a unos despidos masivos. ¿Sí? ¿Eso a cuánto asciende esas indemnizaciones? Dicen ellos que por eso también se ve afectada el patrimonio, el liquidez de la empresa. Bueno, aquí no podemos hablar de despidos masivos, porque... Sí, aquí no podemos hablar de despidos masivos porque masivo es mucho. Yo llevo más de un año en esta gerencia y se los dije en la intervención antes, del nivel directivo he sacado 3 personas, soy de los gerentes que ha pasado por acá, que más ha conservado las hojas de vida del personal porque esta es una empresa técnica. Esta es una empresa donde se requiere una competencia específica, además porque tenemos un riesgo bastante alto, somos actividad riesgo 5, entonces aquí no podemos improvisar. Y les dije, sí, o sea, 3 personas del nivel directivo, el gerente comercial en su momento, que fue el año pasado, el asesor de planeación de sistemas, el de las TICs, y últimamente el gerente de distribución. Pero son decisiones que hay que tomar, que un gerente tiene que tomar. Si las cosas no me están funcionando y afuera yo sí veo las quejas, veo irregularidades y veo que no funciona como debe funcionar y que los indicadores van para abajo, entonces ¿yo qué hago? ¿Sigo trabajando con la misma gente? ¿Sigo haciendo las cosas mal como veníamos haciéndolas? O sea, no tengo derecho a tomar decisiones. Yo a nadie lo he sacado de manera irregular, a ninguna persona. Y por eso les digo que venga el Ministerio de Trabajo, que vengan las autoridades competentes, evalúen y en su momento se expondrán con argumentos cuáles fueron las razones. Porque ahí están los documentos, ahí están los procesos. Doctora Nubia, para nadie es desconocido que en todo el departamento hay muchos bloqueos, muchas urbanizaciones ilegales que también afectan y que no pagan muchos de ellos. ¿A cuánto tiene esta deuda? Bueno, lo que pasa es que cuantificar el tema de las deudas de los ilegales sí es muy difícil. Nosotros lo que tenemos es un indicador de pérdida bastante alto que está por encima del 23%, y acá hay pérdidas técnicas y pérdidas administrativas, hay unas pérdidas que se reconocen y en eso sí estamos muy juiciosos. También quiero hacer precisión que esto sí no lo dicen, pero recuerden que yo recibí la empresa con un contrato de pérdidas a 10 años. Sí. A 10 años. Entonces estamos mirando cómo ese contrato de pérdidas empieza a darle resultados a la empresa y a ser eficiente ahí.
Entonces son detalles que hay que empezar a revisar y por eso me gusta que las autoridades competentes hagan el ejercicio y vengan y evaluemos qué es lo que está pasando. Gerente, a propósito de pérdidas y lo que señala Amparo, recuerdo acá, y como estamos echando mano de la historia de NERCA, en alguna ocasión hicieron una grandísima inversión en un tema que llamaron los macromedidores, que son unos contadores grandotes que colocan en ciertas partes, que con eso se iba a mejorar la pérdida, que ya no más pérdidas, porque se iba a ver un sector que tanto estaba consumiendo, y eso funcionó. Ahora, también se ha hablado siempre de unos centros de monitoreo que permitan conocer en tiempo real el tema de cómo está operando la red hacia determinados sectores. Conocemos uno que hay en Yopal, no sé si existan más. ¿Ha funcionado eso? ¿Qué tanto se está haciendo para que, pues sí, obvio, hay la pérdida, pero para disminuirla, para mitigarla? Y si eso de los tales macromedidores funcionó o no funcionó. Bueno, en cuanto al tema de la macromedición, en cuanto al tema de todo lo que tenga que ver con tecnologías, todo sirve y eso es lo ideal, llegar a tener redes inteligentes. Desafortunadamente por temas de recursos no se han podido hacer esas inversiones. En su momento se hicieron RECOS 1, RECOS 2, tiene que ver con todo lo de reconectadores y es regulatorio, y nosotros incluso tenemos radicado ante la gobernación RECOS 3. Lógicamente está diseñado con un presupuesto de NERCA a unos precios con fabricantes de ese tipo de equipos, y ahí lo tenemos radicado, presentado también ante el ministerio, a ver si podemos gestionar esos recursos, porque es un tema regulatorio. Así tenemos también un proyecto formulado de transformadores. Todo lo que sea de medición inteligente o que sea de nuevas tecnologías sirve. El centro de control y monitoreo también necesita unas inversiones. Es decir, todo nuestro sistema eléctrico necesita grandes inversiones, y por eso nosotros pues estamos actualizando o actualizamos ese plan de inversión que lo lidera, digamos, el ingeniero Andrés Lara, que es nuestro asesor de planeación y regulación. Y en ese ejercicio estamos ante la CRED, ante la UDME, también mirando pues todo lo que tiene que ver con la planificación de la infraestructura eléctrica del departamento. Hay un dato que, quiero que se lleven y lo tengan en cuenta también para el tema de la gestión, ¿no? No soy de las que me gusta hacer mucho énfasis en lo que ya se hizo, porque siempre he dicho que lo hecho está. Pero hay un dato curioso. Cuando yo recibí la empresa, asumí una exposición a bolsa en ese momento del 39%. Si ustedes miran la fotografía hoy, a diciembre del 2024, a diciembre del 2024, del 39%, una exposición a bolsa. Si miramos la radiografía ahorita, nosotros tenemos una exposición a bolsa del 3% ahorita a diciembre del 2025. Entonces eso es una gestión pocas veces vistas en NERCA. Y aquí también hago precisión, porque a cada quien hay que darle lo suyo. María Nidia en su momento, y yo era incluso de la junta directiva en ese periodo de gobierno, María Nidia en su momento hizo una buena compra de energía. Recuerden que es que las compras de energía se ven reflejadas a periodos posteriores. O sea, el tema de la exposición a bolsa la asumí yo, pero no fue mi culpa, porque era energía que ya habían comprado en otros periodos. Que en su momento también Erika no pudo hacer una compra porque no tenían una aprobación de vigencias futuras. Bueno, es que acá, yo por fortuna cuando llegué y se lo socialicé en su momento, ¿qué les dije? Fuimos a junta directiva y pedimos autorización de vigencias futuras para poder comprar energía a largo plazo. Es decir, a 5, 6, 7, 8, 9 o hasta 10 años. Y conté con el apoyo de la junta directiva en esa aprobación, que eso es clave y vital para este tipo de empresas. Por eso Lorena, muy juiciosa, porque aquí Lorena es muy juiciosa con el tema, sale a las convocatorias, analiza las convocatorias y participamos en cada convocatoria que se nos permite según la resolución, para ver qué energía podemos comprar a largo plazo y a buen precio, precisamente para tener resultados como la exposición a bolsa del 3%. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, nuevamente me pregunto, ¿cuál es la mala gestión? Y aquí pues me voy a permitir darle el uso de la palabra a Lorena,
porque sé que ella hace el trabajo en las convocatorias, tanto de energía como de gas, de manera muy juiciosa. Que en gas no nos ha ido bien, pero también ustedes saben que no es culpa de nosotros. Es lo que Ecopetrol nos oferta y las condiciones del mercado según la resolución. Pero estamos también dando la pelea porque queremos una tarifa diferencial en gas, porque Casanare se la merece y vamos a seguir dando esa pelea así a algunos les incomode. Buenos días para todos. No, pues ya casi todo se ha dicho. Retomo un poco lo que comentaba el doctor Wilson. En su momento, quizás en periodos anteriores, no se contaba con unas vigencias futuras amplias. La doctora Nubia, desde su momento en que llegó, socializó con la Junta Directiva la necesidad de contar con estas vigencias futuras para salir a comprar energía a largo plazo, y la Junta Directiva a bien tuvo otorgarle vigencias futuras que creo que este año nunca había tenido en su historia, que a Enerca le aprobaran para comprar vigencias futuras a 10 años. Nos aprobaron para comprar energía hasta el 2038. En contexto, empresas como la empresa de energía de Boyacá, la empresa Lechec de Caldas y pares de Enerca están comprando energía ya al 2040 y 2041. Enerca en este momento tiene autorizado para comprar hasta el 2038. La exposición que nombraba la doctora Nubia es específicamente para el mes de diciembre de 2025. En general, a junio del 2024 se contaba con una exposición global del 2025 del 21%, con la gestión se ha logrado bajar al 15% global. Lo que pasa es que la exposición es importante del mes en que esté expuesto. No es lo mismo estar expuesto en un mes de mayo, junio, julio, donde tradicionalmente hay lluvias y el precio de energía es más barata, que casi uno hasta preferiría estar expuesto el 100%, porque pues tradicionalmente ese precio. Lo que pasa es que uno, si sale a comprar solo en los meses caros, pues nadie le vende. O sea, le vendo energía, pero tomo el paquete completo. Entonces ahí hay que armar como la estrategia. Sin embargo, sí es un hito histórico lo que se logró este año. En abril se adjudicó una parte para diciembre de 2025 y hemos cambiado esa estrategia. Como ha habido tanta coyuntura en el sector eléctrico, hemos salido a comprar que para un mes, que para este semestre, a periodos cortos, a periodos largos, lo que nos oferten, y hemos tenido buenos resultados porque hay mucha incertidumbre en el sector. Entonces ahí todo el mundo sale a pescar en río revuelto, tan de buenas que nosotros, digamos, lo que hablaba la doctora Nubia, pasamos del año pasado de tener una exposición a este diciembre del 39, casi 40%, que es un mes crítico porque diciembre ya estamos en pleno verano, empieza verano y empiezan a subir los precios, a hoy, para este diciembre de 2025, tenemos una exposición del 3.1%. Entonces, a lo que va corrido de este año, la empresa ha tenido 3 procesos de convocatoria, ha adjudicado 3 procesos y en este momento, actualmente en la plataforma, tenemos 2 procesos abiertos. Yo le comentaba aquí a la doctora Nubia y a todo el equipo el daño reputacional que hacen este tipo de publicaciones, porque el jueves mismo, cuando salió esta publicación, los primeros, EPM ha sido un gran aliado para nosotros, nos ofertó energía a un precio excepcional que todavía no lo creemos para este diciembre, y es con quien hemos venido gestionando que por favor que nos vendan y que esto vamos a salir a convocatoria, ofértenos. Fue el primero que se comunicó con nosotros, con el equipo, a preguntarnos, oiga, ¿qué está pasando? Pues claro, el ruido que hacen este tipo de publicaciones, y como lo decía también Martín, pues es que no es un secreto, esto está regulado, está publicado en todas partes. Entonces no estamos tapando eso con un dedo, las dificultades que tiene la empresa, que se han venido, se comunican a la junta directiva, a la asamblea de accionistas, a la superintendencia, no es un secreto, pero sí este tipo de publicaciones que le enfocan como un tinte quizás amarillista, pues generan este tipo de daños reputacionales. Entonces tenemos 2 convocatorias abiertas, el daño que hacen, vamos a ver qué nos ofertan, porque una se cierra en 15 días, la otra en 3 semanas, pero el ejercicio se viene haciendo y desafortunadamente, como dice la doctora Nubia, los resultados no se ven a plazo inmediato, pero sí se está haciendo un buen trabajo en este sentido. Doctora Nubia, nos preguntan aquí, ¿el tema de las redes subterráneas está priorizado para evitar tanto contratiempo con las líneas aéreas, o es evacuar primero otros temas
Bueno, quisiéramos hacer redes subterráneas pues digamos que en todo el territorio, pero pues esta es una inversión que por el momento no está priorizada. Hay cosas más urgentes que atender, hay circuitos más urgentes, subestaciones que necesitamos modernizar y repotenciar. Entonces los pocos recursos están direccionados a eso y no hay expansiones. No hay expansiones. Esperemos que podamos cerrar nuestro periodo sin expansiones de redes, sin expansiones de gas, sobre todo el tema del gas rural. Y finalmente no se respondió si ya se superó la emergencia con el incidente que se registró en la subestación. ¿Qué costo tuvo que asumir ENERCA precisamente en los daños de las celdas que usted misma confirmó que se habían dañado? Si en algún momento se registró alguna importación de alguno de estos equipos y cuál es el estado actual del funcionario en ese momento lesionado. Bueno, voy primero al estado del funcionario. Soy muy de primero las personas, lo manifestaba ese día incluso cuando todo el mundo llamaba ¿qué pasó con el servicio en Yopal? Y yo dije, ¿por qué nadie llama y me dice, ¿tiene algún técnico afectado? ¿Cómo está el técnico? O sea, yo entiendo el tema del servicio, pero primero está la vida. Entonces, con FIDER desde el primer momento yo fui la persona que lo acompañó al hospital. Gestioné incluso también para que le hiciéramos la valoración en Bogotá para evitar cualquier pues digamos complicación. Fue dado de alta muy rápido, a los 3 días fue dado de alta, inició su proceso de incapacidad de recuperación y terapias. En este momento está vinculado porque además es un técnico que tiene bastante competencia en el tema de subestaciones y pues también es uno de los técnicos que va a ingresar a nuestra planta de personal precisamente por la transferencia de ese conocimiento y por el perfil y la experiencia que él tiene. Está ya trabajando, ya superó su incapacidad y pues aquí pues muchas gracias también a todos los que apoyaron digamos esta situación. Y en cuanto a la parte técnica, como esta es una emergencia, primero el transformador de 50 no se afectó, o sea el transformador está en perfectas condiciones, que era algo crítico y fue lo que nos generó la alarma y nos generó un susto. Sí hubo que hacer unas inversiones, no estaban dentro de nuestro presupuesto. Apropiamos con el doctor Wilson desde el área financiera y desde todas las áreas en comité de gerencia, evaluamos cómo apropiar unos recursos para hacer unas inversiones y poder mitigar, digamos, el restablecer el servicio con esa suplencia que es lo que generaba, pues digamos, la estabilidad en algunos circuitos de Yopal. Hicimos esas inversiones, apropiamos esos recursos y logramos mitigar en gran parte, digamos que ese riesgo. Pero esta es una subestación y el centro de control que también requiere grandes inversiones y que están los proyectos dentro de nuestro plan de inversión. Pero ya estamos hablando de recursos millonarios, de miles de millones. Entonces, estamos en ese proceso todavía de gestionar recursos para terminar de mitigar los riesgos, no solo de la subestación Yopal, sino de otras subestaciones. Entonces, yo quiero acá presentarles además, perdón Martín, al gerente de distribución, porque sé que él todavía no ha tenido la oportunidad de salir a medios como gerente de distribución en su nuevo, y que nos cuente un poquito de la parte técnica puntual de la subestación de Yopal. ¿Y en costos en ese cuánto les pasó? Ya. Buenos días a todos. Soy Oscar Rincón, ingeniero electricista, especialista en gerencia de proyectos. Llevo un mes en el cargo de gerencia de distribución. Con el tema del transformador, se vio afectado un conductor de media tensión en los bornes de salida de 34.5. Ese conductor ya llegó la semana pasada. Otro daño es en la celda de entrada, en el cuarto de la subestación. Eso es un transformador de corriente que nos esperamos esté llegando la próxima semana. Estaremos instalando ya estos equipos en 20 días aproximadamente y ya estaremos superando ojalá ya este evento, porque estamos trabajando solo con un transformador. Eso es lo que nos ha ocasionado unas fallas acá en Yopal, porque ¿qué produce eso? Al usted unir dos circuitos va a generar más corriente, va a generar calentamientos. Estos calentamientos generan esas salidas de servicio en los puentes de las redes. Y como dijo la doctora, la directriz mía es fortalecer el sistema eléctrico, tanto en las redes de gas como en las redes eléctricas. Vamos a hacer nuevas soluciones de ingeniería, equipos que permitan más continuidad y conductividad para que fortalecer estos equipos, porque las redes son el futuro. Ya se nos están conectando, algunos de ustedes preguntaban si fuentes no convencionales de energía,
Y aquí ya tenemos proyectos grandes de 80 megavatios, 40 megavatios, en Tauramena 5 megavatios, van a llegar a las subestaciones de 34.5. Entonces tenemos que tener toda la ingeniería y toda la red capaz para tener a estos generadores. Entonces ese es el gran reto que tenemos. Pero la declaratoria en este momento de emergencia energética en Yopal continúa por parte de Enerca. Claro, porque estamos funcionando con un solo transformador. Hasta que no superemos esa etapa y no conectemos el otro transformador, estamos ¿Y cuánto le puede costar a Enerca precisamente el valor de esa emergencia? ¿Poder superar esa emergencia? Ese valor exacto sí no lo conozco ahorita, pero sí son de más de 100 millones. ¿Esos equipos deben de ser importados o se consiguen en el No es fácil, no es del mercado porque son cables de media tensión que tienen un alto calibre, entonces no son de los comunes. Lo mismo un transformador de corriente, para usted conseguirlo tiene que importarlo, hacerle unas pruebas y el tiempo de entrega son de 6 meses de esos elementos. Es decir, que este año no se supera. No, tenemos que lograrlo. El reto mío es que ojalá antes de noviembre finalizar tiene que estamos... Llega la mayor carga. Claro, llega la mayor carga de diciembre y tenemos ya que estar listos. Gracias. Para servirles. ¿Ya?